Ve ahí. El punto en común es que los dos crecen, pero ¿desde qué punto lo están haciendo? Cada uno lo decide hacer y ahí es que sigue el juego. O sea, ahí viene ya el control mental en las otras especies que se empiezan a crear, que son como ya este planeta y otros muchos planetas que se crean a partir de esta construcción de... Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Hoy estamos aquí reunidos para hacer una exploración dimensional de investigación acerca de la dualidad. Para entender un poquito acerca de este tema, saber a muchas interrogantes que a veces tenemos acerca de la dualidad en el universo, en la Tierra y también nosotros los humanos, cómo la manifestamos, cómo la vivimos. Y estamos aquí, tanto yo, Hildalina, como Natalia, en esta investigación. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, te muy sientes? bien. Feliz de estar aquí y de poder compartir esta información con ustedes. Ay, yo también me siento muy feliz de estar en este momento compartiendo también esta información con todos ustedes que nos están viendo en diferentes puntos del planeta. Entonces, ¿preparada, Nati? Claro que sí. Ponte cómoda. Y mientras tanto, yo voy a contar de 5 a 1 y a 1 te vas a ir conectando con el tema de la dualidad. Dos especies del universo que son una sola, como una bola de energía que después se separa. Cada, cada parte que se separa, veo como si escogieran un lado que representar. Mm, como para equilibrar y al final llegar al centro de nuevo. O sea, es como una sola masa que inició como una sola masa, una sola energía. Se divide en dos, escoge como dos lados en donde está. Un lado representa, digamos, la parte, lo que dice dualidad, la parte como buena, entre comillas. La otra parte escoge como la mala, la parte densa, más fuerte. Estas dos energías que se dividen generan un control del universo y mucha masa, masa del espacio que van recogiendo de planetas, de seres. Dentro de ya cada división empiezan a hacer o a crearse formas de vida. Entre las divisiones hay un portal o como un camino de energía entre la división de cada masa en el medio, que es como el equilibrio entre las dos, y esa división que se crea en el centro también empieza a generar un tipo de vida nueva y un tipo de formas en el espacio, en el universo. Entonces, en conclusión, hay tres partes: la que sería lo bueno, lo que sería lo malo y la que queda en el centro. Esa que queda en el centro también forma un estilo de vida, una forma de creación, y cada una se empiezan a independizar como una manera independiente. Ok, quiero que primero vayas ahí, a cuando todavía es uno, que no se ha dividido. Ve ahí. Quiero que lo toque, lo siente. ¿Qué percibe de ese uno? ¿Qué es eso? ¿Y dónde lo estás percibiendo?
¿Estás en este universo, en un otro universo, en el multiverso? ¿A qué momento te fuiste en particular? A cuando no había nada de creación, quiero que lo identifique. ¿Qué es? Quiero que lo mires como un todo de afuera, desde afuera. Parece que no había nada alrededor, no había nada, no existía nada, nada, o sea, era como nulo. O sea, ¿No ves no creación se de puede nada? describir porque no hay nada, no hay ni sol, ni oscuridad, ni luz, ni sombra. No sé explicarlo, es como cuando uno le dice que mire por un codo o algo así, como que cómo sería ver por el codo, o sea, no se ve nada, literal no hay nada. Ok, ahí desde ese punto que estás observando, muévete, da un salto a otro punto, a ver si hay otro universo más allá o algo. Muévete. Hay ya estilos de vida, son como, o sea, ya hay vida, ya existen otras realidades, otras dimensiones, ya hay planetas en el otro punto, pero son seres inertes, o sea, como ecosistemas que se han creado. Todavía no hay ¿Seres interactuando? sí, como más desarrollo. Sí hay una constante interacción porque es como si fuera un ecosistema completo que se desarrolla entre sí y interactúa entre sí, pero como un ecosistema, como, digámoslo así, como el mar, como los corales y todo, está así. Pero Den- todavía no Ajá. hay seres, digámoslo así, un poco más desarrollados. Pero cuando lo estás viendo en ese punto, ¿lo ves dentro de este universo, lo que le llamo este universo de aquí? No, eso ya es afuera. Dentro de este universo no hay nada. Estoy en No el hay punto. nada. Todavía no hay. Oh, es otro universo. Lo estás viendo Ajá. desde otro universo. Ok. Y entonces vamos a ir entonces a este universo. Vamos a ir particularmente a este uno que tú estás observando. Em, Observa en qué momento ese uno y de dónde salió. Busca el origen de ese uno antes de dividirse en tres o en dos. Como, como los organismos que desechaban los otros, ese ecosistema sueltaba como unas partículas, digámoslo así, como unas toxinas, como unas partículas, y esas partículas que soltaban se iban divagando por esos universos donde no hay forma. Son universos, digámoslo así, como planos, hasta de figuras. Va recogiendo partículas de cada de estos universos. O sea, es como que estos, digamos, inmensamente corales, estos ecosistemas sueltan unas partículas y esas partículas, esto que suelta, empiezas a desprenderse de su capa, de su sistema y de su planeta, digamos, con él como si fuera como el aire. Entonces se esparce y empieza ya a divagar por el universo, entrando a otros tipos de universos y realidades que también son, digámoslo así, como inertes, sin vida eh, consciente, digámoslo de esa forma, porque igual todo es consciente, sino que entra a otros estilos de vida donde también son puros sistemas eh, que no hablan entre sí, sino que como que que son como hasta como digamos figuras geométricas o solo planos, o sea, bueno, es muy expansivo y de cada uno que va recogiendo, estas partículas se van desprendiendo hasta que empiezan a volverse una masa y van llegando como a otro punto, o sea, dentro de esa masa que se crea en la recolección de todos estos
otros universos, esa masa se vuelve todo un nuevo sistema, un nuevo universo. O sea, se crece tanto que se vuelve un universo. ¿Es este universo en el que estamos interactuando ahora en este planeta? Sí. Okey. ¿Qué lo ve con un color, con una forma, redondo, cuadrado, tiene un olor? Identifícalo con tus sentidos. Lo veo redondo, como una masa espesa, como espesa, como pegajosa, como no hay un color, es como oscura. ¿Un Como, plasma? ¿Sería como un plasma? mm, no porque se siente, te hace, cuando tú lo quieres sentir, se siente como pegajoso, como, mm, sí, como pegajoso, como baboso, mm, como que tú tocaras y se desprendiera así contigo. Eh, Como una goma de mascar muy grande que le han puesto muchos colores de gomas de mascar y queda ese color que es como una mezcla de todos los colores. ¿Qué color lo ves? ¿Oscuro? Sí, así se ve. Ujú. ¿Y si Así se ve. hay algún latido, hay algún sonido? Observa si tienen un sonido. Sí, adentro de esa bola hay un sonido que es como si fuera un corazón, un, un, un ritmo, un pálpito, que es desde ahí como el núcleo que empieza a recobrar vida, que eso es como si fueran mini partículas demasiado chiquitas, o sea, tan diminutas, tan diminutas, tan diminutas, que se juntan y crean un nuevo sistema, que digamos que es como si fuera el núcleo de esta bola, Lo como puedes con mirar, ajá, escenas. eh, lo puedes mirar microsubatómicamente y superatómicamente también, hiperatómicamente. Sí, es como que todas estas partículas crean un nuevo auto, auto, autoconciencia desarrollada por sí mismos, entre sí, como si fuera un nuevo estilo de vida dentro de la bola, del mismo estilo de vida. Se crean como capas, como así como el cuerpo humano, así como la mitocondria, la célula, los tejidos, el hueso, la piel, así. Y cada capa tiene nervios, sistemas, funciona, se mueve, se relaciona entre sí, hasta ya llegar a la superficie que es esta ya bola que es muy, o sea, es del tamaño del universo completo. Okey, continúa, observa ahí, ve ahí al momento que estabas observando, a ver, pero quiero que lo sigas observando su microsubatómicamente, para ver qué cambio hace que él se divida o se separe, obsérvalo. Quiero que lo observe con todos los sentidos. Y me dice la frecuencia, si te llega alguna frecuencia también. Yo veo como si dentro de la misma, como motores que se activan, esos circuitos que se activan internamente, es tanta la energía que empieza a contener del espacio y alrededor, se vuelve como un canalizador esa bola de todos los ecosistemas y universos que ya empieza a receptar y a sostener internamente porque tiene partículas de cada uno, como que ya es tanto que no se logra contener, o sea, el cuerpo que ya habita, que es la bola, no es suficientemente capaz como de contener toda esta energía que empieza a construir internamente, generando como una explosión. Y eso es lo que le llaman, muchos el Big Bang. Mira que lo estoy viendo un poco así parecido, sí.
Entonces ve detallando ahí, cuando de uno se vuelve dos, me dijiste, ¿no? Observa ese proceso ahí. Escríbemelo más. Ahí Mm, veo que cuando se explota es ujú, inerte, o sea, cuando se explota se divide en los tres pedazos que dije, que ujú. es como, de hecho son dos, pero entre los dos A un hay espacio. un espacio y ese espacio crea el tercero. Pero entonces a pesar de que sigue estando en el mismo espacio, me explico, es como si en esta Sí, sí. habitación pusiera tres barandas, tres divisores. Eh, em, Cuando veo que se divide, eh, es como que al dividirse van soltando estas partículas también que contenían dentro, que son las que empiezan a expandirse y a crear el sistema y el universo, todo, todo lo que existe y conforma. Estas partículas cuando se empieza a desprender, digamos lo que la oscuridad, no la oscuridad Ujú. mínima, sino la oscuridad que cuando se ve en el universo, que dicen que se ve todo oscuro, es como si fuera la piel dividida de estos dos seres. Y lo que uno ve que estrellas, que planetas, que agujeros, son estas partículas que habían dentro del mismo organismo que cuando se dividió. Estas partículas que quedaron dispersas después cuando se soltó. Pero cuando digo dispersas, es una dispersión contenida porque no están dispersas fuera Él mismo. de él mismo, sino que ya están dispersas es dentro de todo él. Te Como que llega digamos, yo un... tenía el corazón acá Ujú. y era el que me contenía toda la información, pero hubiera explotado, digámoslo, y quedaron partes por todo mi organismo, pero mi cuerpo sigue por fuera siendo una Uno figura. solo, uno Ajá, solo. sí. Cómo lo observa cuando explotó? ¿Qué figura? ¿Te llega alguna forma de esta gran explosión? En lo que le llamamos este universo, ¿cogió alguna forma en particular? No, lo veo No, como si fuera todo. uniforme. Otra cosa, esta gran conciencia o núcleo, obsérvalo, si se hizo consciente de su propia creación, de su propia expansión. Sí, ahí entonces cuando ya se hace consciente del cuerpo que siente dividido, porque al principio se podía mover como un solo organismo que flotaba para acá, flotaba para allá, cuando su cuerpo se crea esta división a pesar de ser el mismo cuerpo, eh, es como que se desconectara y lo que conecta entre cada órgano, o como así, parte que se divide, son estos microorganismos que los conecta, que vienen a ser todos estos como portales, agujeros, todos estos son los microorganismos que conectan entre estos dos espacios que se crean en división. Eh, Al principio son inertes, o sea, no tienen esto pues de bien o mal, no, o sea, funcionan por igual, con el mismo nivel de energía. Cuando estos organismos quedan separados y quedan estas partículas, ¿qué pasa por qué empieza a dividirse entre bien y mal? Y los tipos de vida que empiezan a crearse son distintos porque eh, como que la transmisión de energía que estos miniorganismos le dan a los dos pedazos empieza a ser un poco ya es más limitada, porque la brecha entre cada uno empieza a ser más grande. Es como que cuando flotan, digamos, el universo se empieza a expandir, el espacio que tenían entre ellos dos al principio era chiquito,
y no había división, o sea, seguían alimentándose de la misma energía. Cuando empiezan a dividirse, estos microorganismos que están en el medio son los como que alimentan las dos partes, como que yo cojo aquí, cojo acá, pero se dividen tanto que mis manos, digamos, mi espacio ya no los logro coger y la brecha se crea muy grande. Entonces, estos microorganismos lo que hacen es que en esa división empiezan a soltar como digamos otras mini como partículas o como ondas que conectan a cada uno como por frecuencia, intentando como seguir alimentándolo, porque es como lo que le da Y vida, alimenta el espacio, el ecosistema. Y muchas en esa división es como si quedaran sostenidas de un lado. Y ahí es que ese lado emana más energía, tiene más energía, es constantemente crea, evoluciona más fácil, más rápido. Y el otro quedan con menos partículas, menos microorganismos que lo alimentan. Y esto hace que este espacio quede como más en estado de supervivencia, más bajo, más denso, como que le toca respirar, digámoslo así, con poquito aire que hay en el espacio, es muy limitado a comparación a cómo quedó en el otro. este Aparte, desbalance, disculpa, este desbalance se dio, este desbalance era porque la parte que estaba en el medio, estos microorganismos, no podían, llegó un momento que no pudieron equilibrar las dos partes, las no, otras dos. o sea, sí, pero no fue por ellos como tal, sino que la misma expansión de los mismos cuerpos empezó a ser tan grande que empezaron a requerir más espacio, Mm, como que ujú. empezaron a alejarse, alejarse, alejarse. Y esta división, que era la que los sostenía, haciéndolos uno, empezó a dividirse, a fragmentarse con esta división, agarrando más un pedazo que otro, pero no porque lo decidiera así como voy a agarrar más no, sino que en el mismo fragmento, en el mismo que se va rompiendo, o sea, es como si arrastrara más. Y por eso empezó a crear estas energías, o sea, en el que quedó más formas, es como si fuera quedado con más alimento, con más comida, como si un avión se hubiera partido a la mitad y la parte del piloto quedó por acá y la parte de la cocina, que es la parte de atrás de la cola, quedó por allá. Los sobrevivientes de este lado les toca sobrevivir con lo que encuentren alrededor porque no tienen comida, pero los de atrás que quedaron acá, digámoslo así, sí pueden sobrevivir o tienen como más tiempo de esperar de sobrevivir porque quedaron con la cocina, con las maletas de los pasajeros, o sea, tienen más herramientas. Sí, parecida a la película de Lost o Perdidos, que vieron algunos que tenían otros quedaron con más maletas, más comestible, mientras que los que no tuvieron tanto comestible estaban más en sobrevivencia. Ajá, Gracias por eso es el lo que ejemplo. pasa. Ujú, ujú. Y a partir de ahí se empiezan a crear estilos de vida, empiezan a hacer la vida, que son ya estas otras especies, razas, entidades, que Ok. del Ujú. espacio en el que nacen, así es como nacen, o sea, con esas mismas necesidades, o sea, es como nacer, como dicen acá, alguien con plata, nacer muy pobre, o sea, las necesidades con las que te rodeas, eh, en ese nacer, pues permite también la misma energía. Entonces, es una creencia que viene aquí a hacer el mal y el bien, sino que no existe, sino que es esta, esta escasez como de recursos, como de energía, como de esto. Unos se vuelven instintivos, desde la parte instinta de sobrevivir, de estar, de ver cómo hacen, cómo logran más alimento. Por eso es que esas también, cuando empiezan a hacer estos seres, empiezan a hacer eso, en querer alimentarse. Ok, quiero que vayas en la parte, vamos a llamarle oscura, o la parte donde tenía menos recursos, donde que estás observando ahí en la dualidad. Quiero que vayas a cuando comienza ya el proceso de crearse vidas, lo que le llamamos vidas
inteligentes. Ve y observa ese proceso y cómo comienza a interactuar con este sistema que se creó donde no había tantos recursos. Para entenderlo un poco. Y si en lo adelante ves alguna de las especies que ya conocemos, me la va describiendo. Yo veo que, bueno, este lado quedó dividido con, digámoslo así, es como si le hubieran dado un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra pues tenía, digamos, lo necesario. Muy chiquito, pero lo tenía, y tenía, digamos, como para 10 personas, ese pedacito de tierra, un ejemplo, y empezó a crearse como esos estilos de vida, pero a montón. O sea, como de uno nacen tres. Y los recursos que tenían no eran suficientes. Y algunos nuevos organismos que salen de este estilo de vida, como ya no había recursos, le toca buscar herramientas de autogestionarse, que es como a veces está compartiendo un cuerpo o, o como lo que dice en la ley del más fuerte, devorar a otro para poder sobrevivir. Y ahí en estas, digámoslo así, como organismos que empiezan a nacer, como digamos huevos que se ponen, digámoslo de esa forma, yo lo veo así, y cada uno es como una raza. Y esa raza, si sobrevivió, pues expande su propio terreno. Pero nace con esa programación de supervivencia. De supervivencia, una sensación instintiva. Hay muchas razas que veo como que no las sabría nombrar porque veo como si ni siquiera no hubieran alcanzado su desarrollo por esto mismo, porque desde un principio ya están en esta competencia. En esto que está observando, vamos a llamar a la parte oscura o la parte de donde no tenían tantos recursos. ¿Observas ahí sistemas como los que conocemos, como el agua o el plasma, tierra, los elementos? ¿Existen ahí o no? Algunos sí, pero muy limitados. Ya cuando las especies se desarrollan, empiezan a construir sus propios funciones y mecanismos de supervivencia. Hay especies que como no lograban, su fisiología cuando nacían no era tan fuerte como las del otro, lo que hacían es que se quedaban como partículas, como una bacteria. Y esa bacteria lo que hacía es que esperaba a que el organismo se construyera, o sea, a su alrededor, y se establecían en otro cuerpo, compartían cuerpo, por la necesidad de sobrevivir, de estar. Y así es que estos organismos empiezan como a desarrollarse. Avanza hasta un momento importante. Importante. Quiero que observe si hay una interacción, si la información se va creando o se va de ellos mismos, de ese mismo organismo, o le llamamos universo, o si llega, o si reciben información de otro lugar o no. Pues yo veo que es como que si fuera esta una casa y esta casa empieza a ver la casa de al lado y se da cuenta que la casa de al lado está como mejor, ¿no? Tiene luz, tiene agüitas también, chéveres. Y esa otra casa del lado, que es como el otro lado que quedó, veo que ellos sí tenían herramientas de desarrollarse. Sí, y empiezan a crear también, pues ya ellos ya no nacen instintivamente por supervivencia, sino que como que ya nacen, o sea, están como mecanismos de vida, estilos de vida, y ya sus objetivos son diferentes. No es el de sobrevivir como los de los otros, sino que esos, a los que digamos de luz, buenos, empiezan como, ya es como en el crecer como ellos, como en el avanzar. Espera Entre ahí, la... no, ajá, espera ahí.
Me refiero a que fuera más adelante, pero con eso mismo que le llamamos los oscuros, o la parte que era de supervivencia, que avanzara un poquito más a a ver si vemos uno de estos seres que ya conocemos, reptiles, Dráculos, a ver si están ahí, o grises, o cualquiera, o Sí, ellos ya quiero están que ahí, ya, ajá, pero ya quiero cada uno se divide en su que propia especie y ajá, crean su propio como espacio. sí, pero quiero que vaya al primero, al primer ser inteligente de esto que tú le llamas, que fueron creados con pocos recursos y sobrevivencia, quiero que vaya al primer ser inteligente ya con conciencia más evolucionado. Ve ahí, que ya no sea un microorganismo. Y observa si lo conocemos en el modo astral, lo que le llamamos. Es que el primer ser inteligente es el microorganismo de por Ajá. sí. O sea, Ujú, él ya tiene conciencia. Él ya tiene conciencia y empieza a caminar, digámoslo, a desarrollarse. Llega hasta un punto ujú. y los otros microorganismos también que salen como hacen lo mismo, salen hasta un punto y así. Cuando ya salen tantos, es como si no hay más espacio, entonces los que le han anteriores, los siguientes, los que siguen de esos que van a salir, no alcanzan a salir a desarrollarse, sino que quedan como microorganismos. O sea, el primer ser es el microorganismo, o sea, es como una bacteria, como Sí, chiquita, sí. como una partícula. Ya de ahí ellos ya, hay algunos que se vuelven seres de cuerpo, que llegaron más lejos, Eso, ve pero ahí esos son, a eso. digamos, los reptiles, los grises, pero lo que yo digo es que el microorganismo todavía existe. Sí, O sea, claro, claro que no, sí. de hecho es como uno de los más fuertes porque yo veo que hasta ellos cogen los cuerpos que ya hay de otras seres. Los microorganismos cogen los cuerpos de Sí, porque ellos desarrollan una forma de sobrevivir, como digámoslo así, como más avanzada del otro, que es como, bueno, no tengo cuerpo, me va a tocar buscar cómo. Entonces, venga para acá que usted está a mi lado y me le meto. Y ya empieza a dominar el cuerpo. O sea, no tienen una fisicalidad, un estado físico como estos que son los grises, los reptiles, los dracos y todos esos que conocemos, que esos, digamos, lograron llegar un poquito más lejos del espacio y lograron desarrollar un cuerpo y buscar otros tipos de necesidades, porque dependiendo del lugar donde llegaron, cuando se separaron, es como empiezan a desarrollar sus necesidades. Pero si tú me dices el primer inteligente es el microorganismo, sí, que sí, todavía está y es parte de estas especies. y es parte de ellos mismos. Estos seres que comenzaste a ver ya, que tienen un cuerpo como más, un poco más físico, ¿no? Sí. Ajá. Evolucionaron. Dime cómo evolucionaron ellos desde este microorganismo. ¿Cuál fue el proceso de coger esta forma y por qué? Si algunos fueron por el agua, si algunos fueron más hacia el fuego o hacia el aire. Dime cómo vivieron esta evolución, esta Ajá, parte oscura. así tal cual, como que al Ujú. separarse de la primera núcleo energético que quedó plasmado en ese pedazo, digamos, de energía, cuando se separan estos microorganismos que son todos, el origen de todos, veo como si, así como que, digamos, llegué hasta esta esquina y esta esquina solo tenía pollo, no había más de comer. Llegué hasta esta esquina y este tenía, solo vivían en el agua. Así es muy parecida a la historia del ser humano a cuando empezamos a expandirnos y empezamos a desarrollar ciertos rasgos de supervivencia, así tal cual, pero con ellos. Y así dependiendo del espacio es que generan esas fisiologías. Del lugar en el que se encuentra. Hay unos, por ejemplo, yo veo como si los grises no tuvieran un lugar como tal, sino que ellos quedaran como entre, como en el mismo espacio y el hierro de algunos planetas y algunas cosas fueran lo que ellos construyeran como planeta. Todo es muy gris.
todo es muy gris, es chistoso. Eh, pero no hay no hay como recursos así como que agua, fuego, no, o sea, todo es como metálico, como a pesar de que esa parte se construye de elementos, no, solo es eso. Y ellos también ahí empiezan a desarrollarse. Ok, listo. Entonces, ¿qué observas ahora en la otra parte, la otra cara? La cara en la que tenía todos los recursos, en la que le tocó más recursos, más información, más, vamos a llamarle, privilegios. Esa otra cara yo veo que se desarrolla muy rápido. Este se demoró 7 años y este ahora se demora 1 año. O sea, se desarrolla mucho más rápido. Esa misma velocidad lo que hace es que ya empiezan a expandirse, a expandir el espacio. Eh, expandir el espacio en busca de más vida, más fuera de este mismo sistema, y se riegan por todo el universo más rápido que los otros todavía siguen muy en su pedacito, estos ya se riegan por todo el pedazo, y veo como este puente, lo que se había dicho que quedaba en la mitad, entre Sí, las dos, sí, eso te iba a preguntar. y tenía microorganismos, y estos microorganismos también generan un tipo de estilo de vida, pero estos son más imparciales porque es que estos tienen las dos. Estos son la base, Son equilibrio. ajá, son la base de las dos. Lo, Como lo, estos quedan muy por acá y los otros quedan por acá, este quedaron en el medio sosteniendo la energía de los dos espacios. ¿Lo conocemos con algún nombre, estos que están en el medio? No, de hecho muchos de los seres que ya conocemos siguen estando aquí o acá, no en el medio. En el medio no hemos interactuado los humanos, entonces, con ellos. Casi no, de ellos no se meten. Salvar humanos, todo eso, es de los otros de acá, de los que quedaron con más que estos. O sea, estos quedaron fue en esa lucha. Y estos que observas, em, son los que conocemos con los nombres como arcturianos, pleyadianos, estos Esos que son observas los que que quedaron con más con recursos. más recursos. Y lo del y el y en todo esto, ¿qué en esa creación, en este punto que lo estás viviendo en ese momento, el sol, ¿qué representará el sol? ¿Está la luna también en esta creación o no? No, eso es una creación como de este sistema. El sol Sí, y la luna. Oh, okey. Es sí, son de este sistema como tal. Cada planeta sí tiene su propio sol, pero son diferentes. Hay algunos que solo son creados artificialmente, que ya empiezan a crearse de estas mismas necesidades que no había. De hecho, muchos soles son creados desde la parte, digamos, de los densos, porque ellos no tenían recursos y empiezan a crear los propios, creando lunas, creando soles, creando planetas, en la que ellos puedan como lograr estos recursos, esta supervivencia, creando minas, que son minas de otros seres que crean ellos artificialmente, hasta así por eso mismo la Tierra. Pero los soles vienen siendo más como parte como de las creaciones, al igual que los otros digamos, de energía un poquito más alta. Ellos también hay como soles, hay algunos que sí también son naturales, que son parte de los que ellos usan también como recursos para su planeta y abastecerlo, pero también, como ya se han expandido tanto, también han creado igualmente artificiales. y esta, ¿en qué momento, en qué punto se volvieron a encontrar y se creó algo diferente? O sea, l existe esto que muchos se ha hablado acerca de una guerra, del universo.
Esa viene mucho después, porque Ah, digamos ok. como que el primer encuentro es en este mismo autoexploración. Los dos están explorando sus espacios, sus Ujú. recursos, hasta dónde pueden llegar, qué pueden obtener, crecer. Estos otros los hacen como muy desde la armonía, muy desde el, como digámoslo así, respeto, así. Estos sí son más invasivos, estos sí llegan y toman y chao. En esas, ahí veo que se encuentran. Eh, ¿Qué y pasó en estos, ese pues, al ver que encuentro? estos tenían más cosas, pues empiezan a quererlos invadir. Y se crea esta rabia, porque a pesar de que digamos una energía más alta, igual se les genera esta rabia, se contaminan un poco de esta parte. eh, Oscura, oscura. Sí, de baja dimensión, porque no lo voy a decir, no se contamina, más bien es como que la reconocieran, la vieran, porque al fin y al cabo igual siguen siendo todos Claro, del unidad. mismo centro, ajá. Y observa si esta parte oscura está generando algún sentimiento o alguna emoción. Cuando se encuentra con esta que le llamamos, vamos a llamarle la luz, Es de y viceversa. supervivencia, es de sobrevivir, ellos son muy de sobrevivir, y si este tiene más, pues, y está sobreviviendo bien, pues venga para acá. Los otros lo que empiezan a crear a partir de este contacto es una sensación de defensa, de defenderse, de estar indefenso, de estar en peligro. Porque ellos vivían en un estado más de comunidad. Sí, ajá. Y le crea esa sensación de estar en peligro, de defenderse. De hecho, ahí se crea este juego que ya se vuelve un control, que ya empiezan ellos mismos hasta a tomar, que es este control de yo te ataco, tú te defiendes, o y porque a partir de esas emociones primarias que empiezan a sentir, que es el miedo a defenderse, a todo eso, y el otro desde la supervivencia, también empiezan a generar y a desarrollar cierto tipo, como digámoslo así, de programaciones y creencias que crean a partir de esto, ¿no? Entonces, como que, bueno, para defenderme, entonces tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que crear más cosas, no sé, algo que me ayude más. Y también se crea esta dependencia, esta sensación de a esta sensación como de este miedo, de este defenderme, porque también a partir de él logro tantas X o Y cosas, al igual que el de la supervivencia, como que al dominar y a expandir territorios, a conquistar, eh, pues se siente este poder y también es una forma de crecer. Entonces, o sea, el punto en común es que los dos crecen, pero desde qué punto lo están haciendo, cada uno lo decide hacer y ahí es que sigue el juego. O sea, ahí viene ya el control mental en las otras especies que se empiezan a crear, que son como ya este planeta y otros muchos planetas que se crean a partir de esta construcción de estos dos. Y Tú ahí vienen observas, los dos bandos y a jugar en eso, en ataque este, defiéndase de este, porque es que a pasar de todo genera un beneficio y ese beneficio para los otros es el que se permiten crear más fácilmente, como que ese coso los hace correr y hacer, mientras el otro pues es esa sensación de poder, de conquistar, de ganar, de tener, porque es que este es más instintivo, más supervivencia, más de manada, más de el líder. y estos que están aquí en el centro, estos seres, Estos seres, ¿cómo yo lo no observa? quiero, ¿Cómo observa este juego? Estos dos puntos, ¿desde qué punto de vista? ¿Cómo lo está manifestando? mira que yo veo algo muy particular que son como los del centro, todavía no los veo como una experiencia, un estilo de vida, sino que ellos todavía los veo como microorganismos. ¿O no tienen formas, todavía no han tomado So- formas? Solo energía. Y de hecho ahí veo que vienen muchas personas y muchas otras experiencias de ese solo energía. Ya cuando esa energía se desprende de ese espacio, ahí es que como que va más para acá o va más para allá y aquí es que empieza a girar y a rodearse de estos dos lados, de estos dos caminos. Si la lucha empezó entonces más
tratar de coger organismos. ¿Y en qué momento fue que se comenzó a crear, o cuál de los dos fue que comenzaron a crear esta tecnología que ya conocemos, como naves? Primero Eh, fueron los de más alta vibración, ellos evolucionaban más rápido. Ellos más rápido. ajá. ¿Y los otros, en qué momento llegaron ellos? ¿Ellos copiaron la tecnología, lo de los otros, o ellos se lo cedieron a lo que le... Ellos llegaron a un punto en el que, digamos, sí, entre comillas, copiaron cierta tecnología porque sí la tenían más avanzada. Es como que agarraron un poco cuando se chocaron, cuando se encontraron, pero estos ya tenían una más, sí tenían, pero menos desarrollada, que es la que ellos habían creado a partir de la supervivencia, de elementos que encontraban en sus planetas. Como digamos lo que decía, que eran naves solamente de un tipo de metal, y ahí ya creaban hasta sus propias casas, o hasta el mismo planeta lo volvían una nave, pero era más como de eso de supervivir, de generar sus propios recursos, o de separarse de los de al lado, porque igual hay una constante competencia. Ya cuando se encuentran con esto, si ven que tienen pues mejor desarrollo, más cosas, ahí también ya empieza a generar esta tecnología que ya se empieza hasta a compartir, porque igual por más que uno crea que es separado, igual hay un vínculo, hay unas transacciones entre ellos dos. Y ahora que dice que es de este vínculo, ¿en en qué momento se decidió crear este sistema solar, que le llamamos nuestro sistema solar? ¿Y cuál fue de los 2 bandos, o de los que fue el precursor de esta creación? ¿Y con qué objetivo en particular? De hecho, yo lo veo como si fuera un campo de guerra que crearan, ellos diciendo como que bueno, aquí estamos dañando la casa, entonces creemos este lado y aquí nos damos duro, un ejemplo. Y crean este sistema solar en ese estado. Entonces, es como, mmm, sí, como que, que fuera parte de la explosión entre ellos dos. O sea, lo crean a partir de esa explosión entre ellos dos, crean este sistema solar como herramienta. Eh, Antes de lo que le llamamos la guerra intergaláctica, sí, o des antes. De hecho, por eso la guerra viene siendo en este sistema. como que aquí fue que fueron a darse los a darse entre ellos. Sí, ellos ya empiezan cada uno a crear sus propios planetas, como ya con sus propias necesidades, que para granja, que para mejorar el ADN, que para evolucionar ellos, que para experimentar, que, o sea, ya empiezan a crear, pero este es como digamos el laboratorio, digámoslo así, compartido, como terreno neutro, es como terreno neutro. ¿Y en ese terreno neutro compartieron recursos para hacer esta creación? Sí, ajá, ahí ya cada uno toma un pedacito y empieza a crear. Entonces, que yo voy a crear eh, para esta intención, sí, como para mejorar el ADN de esta especie, vengo yo y digo, no, yo quiero ver si podemos lograr esto y coge este pedazo y así viene este y dice, no, pues voy a controlar acá y hacer esto. O sea, como que así. Se te apagó el micrófono. Observa si ahí fue que se creó este gran equipo, grupo que le llamamos nosotros ahora se me olvidó el nombre, Nati, acuérdamelo. Que es estos seres que decían que estaban creando, que son los encargados de velar por todo este gran juego. Esos encargados supuestamente de velar son parte de la energía, digamos, del otro lado, de la que quedó más alta, pero es lo mismo, la sensación de salvación, de proteger, de defenderse. O sea, viene siendo de la misma especie, que del mismo núcleo que pues nacen estas otras especies.
Entonces, ¿en qué punto, después que hicieron esta gran creación que le llamamos sistema solar, en qué punto fue que empezó esta guerra entre ellos? ¿Qué, fue por la repartidera de espacio, de planeta, de seres? Sí, no, no hay respeto, digámoslo así, entre comillas, como que yo creaba este planeta, llegaba esto y me lo invadía, y empiezan así, es una constante conquista, pero, pero igual ellos, es que ellos no, es como si ellos en cierta forma convivieran con ello. O sea, los dos convivían, Sí, convivieran. sí, Ujú. a pesar de que puede ser entre quitar, tomar, dejar, ellos han generado esta convivencia. ¿Y la están haciendo actualmente? ¿La Sí, ves así? es como si fuera natural, como si fuera parte. Ya la han neutralizado porque es que les conviene, que es lo que estaba explicando al principio. Sí, les conviene este juego de que le llamamos el yin y el yang, ¿no? Sí. De hecho, algo muy chistoso que veo mucho es como de muchos seres que dicen como, bueno, entonces tú lo interfieres y después yo lo salvo. Ujú. Entonces como que se juega eso. Sí, yo te estoy invadiendo tu espacio o tus recursos, y entonces viene yo y juego la otra contraparte de salvarte a ti que estás en el medio, que eres el que está siendo atacado o está siendo invadido. Sí, pero los mismos supuestamente buenos ya sabían, o sea, es que no existe ese bueno o mal, sino que es parte de su sistema como lo logran desarrollar. Y los que estamos, suponer en este caso, ahora vamos a la Tierra, vamos a ir a Solo la que Tierra. uno, Ujú. digamos aquí como humanos, en nuestro concepto lo determinamos bueno o mal porque decimos, no, pues obviamente, entre comillas, yo voy a escoger el que me está salvando. Pero Somos entre ellos, imparciales ahí, somos parciales ahí ajá, entonces. uno dice, no, pues yo voy a escoger el que me da esta comida que el que me está dando esta comida podrida, digámoslo entre comillas. Pero entre ellos mismos, estos seres se la comparten, porque ya hay una relación, o sea, ya hay un beneficio. Entonces vamos avanza un poquito, vamos a ir ahora a la Tierra. Bueno, viste la guerra y por qué fue, pero vamos a ir a la Tierra y en cuando cómo fue avanzando ahí en la Tierra, cuando desde el principio, porque quiero que vayas ahí a la Tierra, cuando empezó todo. Observa si de un principio estaba la dualidad, o sea, cuando se creó el planeta Tierra y vamos a sus microorganismos, ¿estaba ya creada la dualidad en ella o fue más adelante? Quiero que observe todo ese proceso desde que se creó el planeta para nosotros. O Los sea, primeros no, el creaciones. planeta es neutro, la Es dualidad neutro. se crea, es como, ¿cómo explicarlo? O sea, la dualidad sí, la dualidad siempre ha estado, porque se crea es como en la sensación de sentir lo que acabo de explicar, este me da más, pues yo escojo este. Pero los dos sí han estado siempre conviviendo, estando. O sea, los dos fueron parte de la creación del universo, de nuestro universo, pues, de nuestro sistema, de nuestro planeta. Solo que En nosotros, nosotros, ya como especie, empezamos a separarla. Sí, quiero que vayas a un punto muy importante. Observa los primeros, vamos a llamarlo homínidos o los primeros humanos como tal. No quiero que ya que mire cómo se creó porque ya sabemos cómo fue, ya lo hemos hecho en otras investigativas. Quiero que observe en qué punto la mente, o sea, entraron en esta mente y esta separación, lo que le llamamos en el humano, que se sintió separado de su ser, de su esencia. Quiero que observe si en un proceso, en qué momento, porque muchos dicen que recibieron en un punto hace más o menos 50.000 años terrestre, estos humanos recibieron una información que no estaban listos, preparados, y que hizo un boom, o sea, ahí se creó la dualidad, la separación de sentirse separado.
y que entraron estas grandes mentes. Quiero que observe esa información que sale en en todos estos videos que observamos de acerca de información de la conciencia. Ve ahí, observa qué realmente está Ese pasando. es otro tipo de separación, de dualidad. O sea, había menos control. O sea, ya había separación cuando entraban aquí a esta energía, ya había una separación. Hay unos que entraban directo, o sea, no se separaban, no todos, pero hay unos que no se separan, entonces que sí, como aún sucede. Había más que no en ese entonces, porque casi ya no había en ese entonces mucho control del sistema, del planeta. Y, y ahí es que de a poco empiezan o sea, estos otros empiezan a controlar más el planeta y las salidas y las entradas y asimismo la vida que creaba. Y aquí es cuando ya se crea como la totalmente división. Ya es menos los que no se separan, sino que ya empiezan a haber más de los que se separan. Esta división la ves a nivel de mente, a nivel ¿cómo lo ves a nivel físico y con esa separación, cómo lo ves a nivel energético, esta separación? Es en los hemisferios, es en el cuerpo astral o energético separado del cuerpo sutil. Porque muchos libros antiguos dicen que el ser podía visualizar, el físico podía visualizar, se podía ver en todas sus dimensiones, podía comunicarse, visualizar los estados, los planetas, el universo y todo, pero llegó un momento en que ya no podía recordar, que no podía. Observa si esto fue desde un principio, No, eso lo fue había. después, cuando la densidad del planeta ya empezó a ser más grande y hubo más control de estas, como le explicaba, las entradas. Uh-huh. O sea, y no todos podían hacer eso. O sea, habían más que sí podían que menos. Cuando empezó a generarse más este control del planeta, ya se cambió, ya hubo más, digamos, control en la entrada, entonces ya cuando entrabas ya no podías ver ni conectar, ya de una te desconectaban. O sea, La diferencia entre los humanos que entraban al principio era libre, le entraban, salían con sus sí, habilidades o no. ¿Tenías todas las ajá, habilidades el humano? ajá, al principio, sí, dependiendo de tus experiencias antiguas, habían unos que como no tenían, pues no tenían estas capacidades, había otros que sí, y así, pero era como jamás más libre. Después empezó a generarse más control y ya no, ya se supervisaba desde un momento la entrada, qué tenía usted y qué no para entrar. Sí, pero estos que son supervisores, como le llaman, que son los controladores de quién entra y quién sale, ¿eran mezclados, buenos y malos, o vamos a llamarle la luz y la oscuridad, o era un Sí, tipo, eran mezclados. o eran mezclados, unidos todos? Uh-huh. Con el propósito, ¿qué propósito llega realmente? ¿De interactuar todas las especies juntas en este planeta específico? Pues es como no interactuar como tal, eso se desarrolla como un plus, digámoslo así, es más como, pues yo lo veo mucho como un tipo de experimentación, como que cada uno puso su ADN en su parte y para ver cómo se desarrolla y si funciona vuelven y lo cogen y se lo llevan. Listo. Entonces, quiero que avance un poquito más en el tiempo, avanza más adelante. Ya por último, vamos a avanzar en el tiempo más adelante, a donde encuentres un cambio con esto que estamos observando de la dualidad. Avanza en el proceso de la Tierra, avanza más adelante y llega hasta un punto en el que comienza a haber un cambio en la percepción de esto que le llamamos dualidad en el humano, Cambio como, de percepción.
Porque todavía no manejamos a nivel mental de bueno o malo, bonito o feo. O sea, si puedes encontrar algún momento en el tiempo, más adelante de la humanidad, donde estemos un poquito más neutral, donde no estemos esta división que tenemos a nivel de nuestra mente, del No, cerebro. yo veo que sigue siendo así. Es que no es el humano, es el planeta. La malla, Sí, ajá, que contiene esta energía y ya estas mismas programaciones que se crean a partir de él es el que pues lo divide. Es un planeta instintivo, es un planeta, mmm, sí, de supervivencia. de su vivencia también, está implantado en su energía. Ajá, Ok, observas, porque en el pasado fuimos muchos humanos y están grabadas en diferentes partes de cueva, de todo, donde los humanos dibujaban seres extraños a lo que lo llamamos los humanos. Y en este momento exacto donde estamos, en el 2024, todavía es un enigma de si existe o no. ¿Ves en el futuro, en algún momento, en el que ya el humano es consciente de esta información? ¿De dónde venimos, de estos seres que están interactuando, le llamamos en el astral? Observa en un momento. todavía, es que eso no ha cambiado, o sea, todavía son conscientes y todavía se interactúan. O sea, A es nivel como físico, ahora, el físico, estoy hablando, el físico. sí, el físico, hay personas o seres que interactúan físicamente, ya lo han logrado y en ese entonces también había, era como, digamos, como grupos así como nosotras, como muchas otras personas que, digamos, hasta energéticamente lo vieron y lo plasman y lo muestran, así como en ese entonces. Eh, y también físicamente ya hay muchos que han creado cosas y ven. Y a Eh, nivel de evolución de tecnología, ¿en algún momento observa que ya hemos creado una nave que vuela o todo eso que hemos observado ya sí, de hecho yo veo que ya hay creadas y y son estos justamente contratos directos que tienen, pero todo esto está en secreto, en control. lo tienen bajo la tierra o en el mar o dónde? Esas que han creado aquí ya, En físicamente en la diferentes tierra. lugares, hay debajo de la tierra, en el mar, hay unas que hay como hasta en los subterráneos de unos volcanes. Creadas aquí mismo en este planeta, las naves, Sí, por el y también, sistema, por los ajá, humanos. ajá, que son creadas a través de la información y los contactos que ya que hay directos, o sea, es que esa comunicación ya está. Y observa ya para toda la humanidad, para que salga a la luz a la televisión o al internet, donde ya el humano sea consciente de todo esto, o sea, que diga, ah, mira, estamos creando, tenemos contactos ya con fuera del espacio, la información que está oculta, a eso me refiero. Llega un momento. En unos años, no muy, yo veo como tal vez 10, tal vez 15, no tan allá, ni no tan ya ni tan lejos. Como en 10 15 que ya se genera este contacto directo y se vuelve más, o sea, ya como que se normaliza. De hecho, ya lo están haciendo de a poco, lo están introduciendo estos temas, volviéndolo más común. Ya, pero ya dentro de algunos años ya se va a volver natural, o sea, ya va a ser parte, porque la idea es esa, generar un enemigo o una idea en común. Exacto. Entonces, ves en un momento que vayamos a viajar los humanos a otros planetas. Sí, ¿En qué año te llega más o menos? Que ya construyamos la primera nave. Ve ahí a donde vemos estamos construyendo la primera nave. no veo el año preciso como tal, pero sí Ujú. veo, o sea, sí sucede. O sea, no te puedo decir el año preciso porque el tiempo es constantemente un cambio. Cambiante, sí, cambiante. Pero Pero sí, no muy lejos de donde no, estamos hoy. ajá, no muy lejos. Bueno. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa más que quiera aportar ya para finalizar? No,
¿Lista para regresar, Nati? Ujú. Ok. Entonces, voy a ir contando, Nati, de 1 a 3 y a 3 vas a regresar aquí al presente donde estamos en Skype. 1, vas a desconectar totalmente de todas partes, volviendo aquí al presente, aquí donde estamos. Desconecta de todos y al desconectar las dos, vamos a ir subiendo nuestros niveles frecuenciales a un nivel óptimo, tanto físico, mental como emocional. 2, te sientes fuerte, alegre, 100% vital, sintiéndote muy, muy bien, conectándote con todo tu cuerpo de aquí, del presente, de aquí, tu latido de tu corazón, con todo tu cuerpo. 3, vas a regresar aquí al presente en Skype, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu espacio. Hola, hola Nati. Hola. ¿Qué tal? Tremendo viaje que te diste, ¿eh? Sí, Qué lindo. Cuánta información ha salido. Muchas gracias, muy agradecido a ti, Nati, agradecido también a ustedes por ser parte de esta investigación y por estar ahí escuchándola. Y muy agradecidos también por sus comentarios también. Le agradecemos a los que se han suscrito y esperamos seguir compartiendo estos espacios, estas informaciones. Bueno, pues hasta la próxima. Chao. Gracias.